Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. Hoy lunes 26 de junio del año 2023. Estamos grabando este video a las 6 de la tarde. Hoy vamos a estar dándole continuidad al tema de anoche, donde estuvimos hablando acerca de el regreso de los antiguos dioses y estuvimos también hablando acerca de su relación con el fenómeno OVNI o fenómeno UAP. Esta noche vamos a estar hablando sobre el Salmo 82, la reunión de los dioses que es mencionada en ese salmo, y también vamos a estar viendo lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32 y ciertas particularidades que mucha gente desconoce. Así que agárrense. Si usted es fanático, este live o este video, mejor dicho, porque esto es un video pregrabado que se está estrenando como si fuera un live, pues no es para usted. No es apto para fanáticos. Así ese es el disclaimer. Pues nada, vamos a comenzar leyendo el Salmo 82. Y dice así la palabra de Dios. Una y acelerando. Dios está en la reunión de los dioses. Elohim está en la reunión de los Elohim. En medio de los Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, de El Elión. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, aquí podemos ver que Dios está en medio de una reunión con los dioses y está reclamándole a los dioses porque no están juzgando correctamente a los hombres, que no entienden, que andan en tinieblas, que no saben, están temblando todos los cimientos de la tierra. Le dice, yo dije a vosotros, sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como los príncipes caeréis. Entonces, en el 8 dice, oh Dios, oh Elohim, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, ya que estos dioses, estas deidades o seres divinos, no estaban haciendo su trabajo, pues Elohim va a juzgar la tierra y él heredará todas las naciones. O sea, ya está hablando de otros seres divinos, dioses, seres divinos, the divine council, como diría el fenecido teólogo Michael S. Heiser, el consejo divino, el concilio divino. Dios en medio del consejo divino juzga. La corte celestial. De eso está hablando aquí. Y hace referencia a otros dioses. Y Dios está juzgando a los dioses. Y va a juzgar la tierra. Porque Él va a heredar todas las naciones. Ahora vamos a ver otro pasaje muy interesante que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32. Vamos a estar leyendo del versículo 10 al versículo, del versículo 7 al versículo 10. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres
estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de su ojo. Comienza diciendo, recuérdate de los tiempos antiguos. Está haciendo referencia al pasado. Considera los años de muchas generaciones, pasado remoto. Pregunta a tu padre y él te va a contar, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo, Elión, hizo heredar a las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Aquí hay un problema. En el texto masorético, que es el texto hebreo que tenemos nosotros en la actualidad, se menciona el término hijos de Israel. Pero ¿qué sucede? Hay manuscritos más antiguos que el texto masorético, donde en vez de hijos de Israel, se menciona hijos de Dios, Benea Elohim. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, el término hijos de Israel no existe, sino ángeles de Dios o mensajeros de Dios, Malak o Elohim, de Elohim, o Benea Elohim. Pero ese no es el tema esta noche. Vamos a ver algo interesante aquí, que yo sé que a usted nunca le han enseñado en su iglesia. El término el Altísimo hace referencia a una divinidad conocida como Él o El Elión, el Altísimo, o Eloa, que significa Dios. Cuando usted estudia la cultura del Medio Oriente durante esta época y los pueblos, usted va a descubrir, escúcheme bien, haga un research. No tome por cierto lo que yo estoy diciendo ciegamente, no. Usted va a verificar lo que yo estoy hablando aquí. Usted va a investigar por usted mismo y usted va a corroborar lo que estamos hablando aquí. Él o El Elión era el Dios supremo del panteón de los cananeos. El Elión tenía una esposa que se llamaba Aserá. Y El Elión era el padre de los dioses. El Elión tenía 70 hijos. 70 dioses menores. El Elión era el padre de los dioses, que era también conocido como anciano de días. Sí, muy similar a lo que vemos en Daniel 7 cuando hace referencia al Hijo de Hombre que viene que viene a donde el anciano de días, que le da la autoridad. Pues ese término anciano de días también se utilizaba para hacer referencia a El Elión del panteón cananeo. En el panteón cananeo habían 70 divinidades o dioses pequeños, de los cuales tenían ciertos dominios. ¿Qué sucede? Y esto quizás usted no lo sabía, pero tengo que decírselo porque yo no quiero mentirle a la gente. Jehová formaba parte de los 70 hijos de El Elión. Sí, así como lo oye. Yahweh o Jehová, dentro del panteón cananeo, era uno de los hijos de El Elión. ¿Sí? Así como lo oye. ¿Qué sucede? En la Biblia hebrea
hay pasajes donde se identifica a El Elión siendo igual que Jehová, como si Jehová y El Elión fueran la misma persona. Por ejemplo, en el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote de la ciudad de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo, El Elión. Y en ese intercambio entre el patriarca Abraham y Melquisedec se hace una referencia a El Elión y se fusiona con Jehová, como si Jehová fuera El Elión. Así hay otros pasajes de la Biblia donde parece que El Elión y Jehová serían la misma deidad. O sea que Jehová sería el Dios Altísimo. Pero ¿qué sucede? Este pasaje que estamos leyendo ahora pareciera hacer referencia a dos deidades. Cuando dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, o sea, Él heredó las naciones. Él las heredó, las dio para otras personas. Hizo heredar. Cuando dividió a los hijos de los hombres, los pueblos, los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. En el original es los hijos de Dios, los hijos de Él. Bené a Elohim. ¿Ve? Y de acuerdo al panteón cananeo, eran 70 hijos de Él. Y esto lo podemos ver también en el libro de Éxodo, cuando Jehová manda a Moisés a que traiga a Aarón, a su hijo, y 70 ancianos del pueblo de Israel, porque hay como una conexión, el número 70, con Jehová, con El Elión, y unas cuestiones ahí bien interesantes. Y dice que el versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, viene siendo Israel, la heredad que le tocó. O sea, escuche esto, el Altísimo hizo heredar a las naciones. Y en el versículo 9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. O sea, lo que le tocó a Jehová es su pueblo, que es Israel, Jacob. Entonces, si lo vemos así, teniendo en mente lo que acabamos de mencionar, pareciera, yo no estoy afirmando de manera absoluta, definitiva, que esto es así. Puede que sí, puede que no, pero esto es lo que se ha discutido en la academia. Hay teólogos, eruditos y académicos que han discutido esto. Entre ellos un teólogo alemán de nombre Thomas Rommel. El Altísimo sería El Elión, Padre de Jehová. Y eso sería en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 32. O sea que esto es un pasaje bien polémico y controversial cuando se examina y se toma en cuenta la cultura, la historia de los pueblos que precedieron a los hebreos en la tierra de Canaán. Y esto no es la única similitud, porque también El Elión pareciera ser una adaptación de la deidad sumeria Enki, y otros, también como Anu. O sea, hay muchos paralelismos entre pueblos y culturas en cuanto a sus divinidades, sus panteones o sus familias de dioses. Y eso de familias divinas no debe extrañarnos, porque nosotros como cristianos creemos en una familia divina, el Padre y el Hijo. La relación entre el Padre y el Hijo, que son Dios. En el Antiguo Testamento, pues se tenía una concepción de Dios como que Dios es una sola persona. Progresivamente eso fue evolucionando. Porque antes había
enoteísmo, o sea, se creía que Dios era un ser o una persona y habían otras divinidades inferiores. La religión hebrea en sus inicios era enoteísta y practicaba la monolatría. ¿Qué sucede? Para el tiempo del periodo entre el intertestamentario, por ahí más o menos, había una creencia de que habían dos poderes en el cielo, que había un Jehová visible y un Jehová invisible. Perdón, visible e invisible. Habían dos poderes en el cielo. De ese concepto es que muchos cristianos toman la idea del Padre y del Hijo. O sea, el Padre y el Hijo serían los dos poderes en el cielo, que creían algunos judíos del periodo del Segundo Templo. Estamos aquí hablando de esto mientras me están llamando por allá, pero vamos a seguir hablando aquí. Después atiendo la llamada. Sí, porque estamos grabando, no estamos en vivo. Entonces, pues, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que no nos han dicho, que no nos quieren decir, porque son temas difíciles, temas incómodos, temas polémicos, y por eso nos lo ocultan. Pero hay verdades que no podemos escapar de ellas cuando estudiamos la historia de la religión, cuando estudiamos la antropología, los pueblos que estaban alrededor del pueblo hebreo, cuando estudiamos los orígenes de la religión hebrea, de las divinidades, de las deidades que eran adoradas en esos tiempos. Y en esos momentos pues descubrimos muchas cosas, muchos paralelismos, muchas adaptaciones, cosas que rayarían en lo que hoy sería herejía, pero que formaba parte del culto religioso de aquella gente. Entonces, pues, pareciera ser como que algunos pasajes del Antiguo Testamento hablaran de El Elyon y Jehová como si fueran dos deidades diferentes, pero hay otros pasajes que presentan a El Elyon y a Jehová como la misma persona. Y en el Antiguo Testamento vemos múltiples divinidades. Baal-Hadad, que era una divinidad que volaba por las nubes, era un dios del clima. Baal-Hadad o Baal, que provocaba lluvia y cuestiones climatológicas, volaba por las nubes. Y ese concepto pues también es adaptado en el Antiguo Testamento, pero se le hace referencia a Jehová cabalgando sobre las nubes para traer juicios. Escuche bien, dioses, miren esto, y miren la relación con el fenómeno ovni. Ellos creían en divinidades, seres divinos que se transportaban en nubes y que traían juicios. O sea, que hacían caer fuego del cielo, provocaban cuestiones climatológicas, provocaban desastres. Influenciaban en pueblos que se peleaban los unos a los otros en una guerra constante por cual tenía al Dios único y verdadero. Cada religión, cada pueblo tenía un Dios, cada pueblo tenía un Dios. Y cada uno decía que su Dios era el Dios único y verdadero. O sea, y habían batallas entre dioses. Vemos en la Biblia, Jehová va contra los dioses de Egipto. Y Jehová está celoso de los dioses de Egipto, está en contra de los dioses de Egipto. Jehová no está peleando con seres imaginarios, está peleando con seres que existen y que demuestran su poder, incluso en la narrativa bíblica, cuando los sacerdotes del faraón logran convertir varas en culebras. O sea, había una manifestación del poder de estas divinidades. O sea, que no eran conocimientos o poderes que no existían, existían. O sea, vemos el conflicto entre Jehová y Baal en el monte Carmelo, los dioses de Ashtoreth, de Dagón, de Chemosh, que incluso hay unos escritos donde dice que el dios Chemosh en una ocasión derrotó a Jehová. En fin, hay un sinnúmero de cosas extrañas, de divinidades, de deidades. Y que lo más interesante, que estos dioses volaban en nubes o en carruajes de fuego por el aire o por el mar. Y entonces usted va, lo traza a otras zonas del mundo, India, los vimanas, los
Los dioses se movían en unos vehículos que podían volar en los cielos, hacia el espacio, hacia la atmósfera, y también podían sumergirse en las profundidades del océano. OVNIs. Entonces tú ves esto en el Antiguo Testamento, en las culturas cananeas y todas esas cuestiones de dioses que venían en nubes y que desataban juicios y que influenciaban. Pues estamos hablando de lo mismo. Miren, en la historia se dice que cuando Alejandro Magno fue a conquistar la ciudad de Tiro, aparecieron unas cosas extrañas que dispararon rayos para que Alejandro Magno venciera en ese conflicto militar. O sea que hay intervención de inteligencias no humanas, dioses que hoy serían interpretados como extraterrestres o inteligencias no humanas, a lo largo de la historia, en registros históricos, en libros sagrados, en religiones, culturas, en cuentos. O sea, todo esto es real. Yo no estoy diciendo que Dios no existe, que los dioses... No, estoy hablando de que esto es real. O sea, existe algo más que nosotros. No estamos solos, nunca lo hemos estado. O sea, hay algo más allá de nosotros, hay otras dimensiones, hay otras realidades que nosotros desconocemos hoy. Podrían estar estas divinidades y estos seres entre nosotros de manera invisible. Podrían estos seres haber generado vida en la tierra y hayan Nefilims, así como en Génesis capítulo 6, que hablaba de que hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y crearon una raza híbrida llamada los Nefilim. Podrían haber Nefilims entre nosotros. O sea, hay muchas cosas. Y esto, hay una relación, aunque usted no lo crea, hay una relación, hay un vínculo entre el fenómeno ovni, entre el folclore, los mitos, lo paranormal, los extraterrestres, los ultraterrestres, lo interdimensional, con la religión. O sea, todo esto está interconectado, todo tiene que ver, es una teoría unificada de las cosas. O sea, esto es así y pronto lo vamos a redescubrir, como mencionamos ayer, como hemos mencionado anteriormente. Vamos a redescubrir estas cosas. O sea, existen estos seres, en la Biblia están mencionados. Vemos patrones que se repiten. Estos dioses influenciaban a los pueblos. Les decían qué hacer. Les enseñaban cosas a cambio de sacrificios de sangre. ¿Por qué los dioses exigían sacrificios de sangre? Yo le pregunto al pastor Will Graham, al doctor Enuel Hernández, al doctor Néstor Díaz, a que nos digan, a que nos respondan por qué todos los dioses de los pueblos antiguos exigían sacrificios de sangre, de animales y de seres humanos, a cambio de recibir bendiciones y la protección divina. Exigimos respuestas a eso, porque de esa pregunta no escucho respuesta de nadie. Es un tema sumamente incómodo. ¿Por qué los dioses mandaban a exterminar a otros pueblos, matando hombres, mujeres y niños? ¿Por qué Jehová mandó a matar hombres, mujeres de niños y niños, incluso niños de pecho, como dice Primera de Samuel capítulo 15? ¿Por qué eso sucedía? ¿Realmente ese Dios que estaba mandando a hacer estas cosas es el Dios que nosotros creemos? ¿O era otro Dios haciéndose pasar por Dios? Algo está pasando, hay algo que no nos han dicho, que nos han ocultado. Hay cosas que no sabemos, que posiblemente fueron malinterpretadas, que pronto sabremos, pronto nos enteraremos de muchas cosas. Y nosotros estamos aquí haciendo estas preguntas para que ustedes investiguen. La información que nosotros estuvimos brindando aquí sobre El Elyon, busquen, hagan research, investiguen y corroboren lo que estamos hablando aquí. Y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando es verdad. Es verdad. Y nosotros no estamos promoviendo un sistema de creencias, no estamos promoviendo una escuela denominacional o escatológica, soteriológica, no. Aquí yo no estoy promoviendo el calvinismo, ni el arminianismo, ni estoy promoviendo la iglesia bautista o la iglesia presbiteriana o la iglesia metodista. Estamos promoviendo la información, que usted investigue, que usted indague, que usted llegue a sus propias conclusiones.
busque por usted mismo y usted va a encontrar y se va a entrar de cosas muy, pero que muy interesantes. Sí, abuela, estoy aquí. Sí, está aquí, abuela. Abuela está ahí. Se levantó ahora. Pues mira, sí, ponme para acá para que no se escuche. Pues mira, estas cosas son sumamente importantes. Y usted me dirá, Vadillo, pero ¿qué tienen que ver los dioses? ¿Qué tienen que ver la cultura? ¿Qué tiene que ver eso con el fenómeno ovni? Muchachos, eso tiene que ver todo. Todo tiene que ver. Porque significa que esto que en el pasado era considerado como mitos, como leyendas, como fantasía, pues al parecer resulta que es real. Que es real. Que nuestro planeta ha sido visitado. Que hemos convivido con inteligencias no humanas en múltiples ocasiones, que han habido varios desastres en el planeta Tierra, varios finales del mundo o reinicios del mundo. Hubieron varios diluvios universales, cataclismos, extinciones masivas y reinicios. Y eso explica también por qué vemos tantas cosas extrañas dentro de la arqueología. O sea, en la arqueología prohibida, que vemos cosas que no cuadran, que no encajan con la narrativa oficial. Tú sabes, lo que vemos en Pumapunku, en Baalbek, en el Líbano, lo que vemos en India, en el templo Kailash, las pirámides que se han encontrado sumergidas en Japón, las pirámides en China, en Indonesia, en Bangladesh, en Rusia, en Siberia. Porque no es solamente las pirámides de Egipto, hay múltiples pirámides en todas partes del mundo. Los famosos zigurats de Mesopotamia, donde los dioses descendían, puertas estelares, interdimensionales, los Anasazi. Hay muchas cosas en el mundo que están interconectadas, pero que nos han ocultado la verdad. Y nosotros tenemos derecho a saber esa verdad, sea cual sea. Sea cual sea, usted y yo tenemos derecho a conocer la verdad. Y debemos exigirle respuestas a las personas que dicen saber, a las personas que se supone que sepan. O sea, a las autoridades gubernamentales, hay que exigirle a la NASA, hay que exigirle incluso a los líderes religiosos a que nos den respuestas a esto. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas para el cristianismo la existencia de estas inteligencias no humanas? Exigimos respuestas, queremos respuestas ya. O sea, que por primera vez esta gente que dice ser teólogos, que dice ser portadores de la verdad, que demuestre que son hombres, que por primera vez demuestren que son hombres y den la cara y respondan al fenómeno ovni, que se dejen de esconder, de culipandear y de huirse, que sean hombres de verdad y que den la cara. Porque están escondiéndose como cobardes. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos.